Hola, mi nombre es Johnny Arcila y en esta oportunidad vamos a hablar de fundamentos de formulación de proyectos con el enfoque de marco lógico. Bienvenidos. El objetivo de esta presentación es fortalecer las capacidades para formular un proyecto social con el enfoque de marco lógico. Los objetivos específicos son comprender los fundamentos de los proyectos, perfilar una solución a partir de un problema, evaluar la eficacia de la planificación y presentar un perfil de proyecto. ¿Por qué marco lógico? La metodología de marco lógico es la más usada para formular proyectos que son financiados por organismos gubernamentales y no gubernamentales en todo el mundo. Es fundamental para aplicar la metodología general ajustada MGA establecida en Colombia para registrar proyectos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional que se pueden realizar en la página web mgaweb.dnb.gov.co. Permite presentar en un documento la solución planificada de manera ordenada. Permite comparar con otras iniciativas de solución. Facilita al financiador evaluar para seleccionar el proyecto más rentable. Permite aplicar la lógica de detectar un problema para encontrar una causa que permita definir una solución. Y al definir la solución permite aplicar la lógica, las actividades que conlleva a unos productos y que estos a su vez permiten lograr el objetivo del proyecto. La matriz de marco lógico tiene una lógica vertical de abajo hacia arriba cuando se establecen unas actividades que permiten lograr unos productos o componentes que a su vez, una vez logrados, cumplen un propósito que a su vez, luego de lograr este propósito, permite cumplir un fin o una meta general. Pero también tiene una lógica horizontal que se basa en establecer unos supuestos, riesgos o hipótesis que la verificación a través de unas fuentes de verificación que serían los que logran mostrar el cumplimiento de unos indicadores trazados como meta, que serían los que reflejan que en la realidad o de forma objetiva se cumplieron aquellas actividades, productos, propósito y fin. Más adelante vamos a hablar un poquito más cómo se llega a esta matriz. La lógica que tenemos que entender respecto a la lógica vertical es que son unas acciones concretas, suficientes y realizables que deben atacar las causas del problema y que se monitorean a través de unos indicadores de proceso que buscan el cumplimiento de un plan general y reflejan a su vez los ajustes. Estas actividades a su vez van a conducir hacia unos productos y que a su vez estos productos tienen que reflejar unas situaciones cambiadas a través de la provisión de bienes y servicios que demandan los usuarios objetivos del proyecto. En este nivel, nosotros tenemos que observar cómo se transforman las situaciones a nivel de los beneficiarios. Por eso, establecemos unos indicadores de logro por cada producto que nosotros establecemos en la matriz de marco lógico. Cuando logramos cumplir con esos bienes o servicios, es decir, los productos, cumplimos el objetivo o propósito que estos a su vez se reflejan en los beneficiarios de proyectos con su disfrute efectivo. Dentro de la ejecución del proyecto evidenciamos que se realiza una solución en un número específico de usuarios. En este momento, en la lógica de intervención, tenemos que analizar que se cumplen unos principios. Pertinencia, o sea, que el proyecto es adecuado al contexto o entorno. Oportunidad,
que el proyecto se realiza en el tiempo adecuado. Economía, que el proyecto cuesta lo justo. Eficacia, si se hizo según lo que se quería. Eficiencia, si se hizo como se quería. Calidad, si se logró lo máximo que se podía para el beneficio de los usuarios. Y un principio presupuestal que es que este proyecto sea adecuado al presupuesto que se estableció en él. ¿Qué es un proyecto? Básicamente, en una definición para englobar aquellos elementos que lo integran, un proyecto es el conjunto de actividades ordenadas para lograr un objetivo definido, es decir, un beneficio, para satisfacer unas necesidades específicas para unos beneficiarios previamente determinados mediante la gestión de personas competentes en un periodo de tiempo limitado, en un lugar determinado, usando unos recursos económicos específicos. Costos. Aquí podemos notar que todos los proyectos llevan inmersa un análisis costo-beneficio. Cuando establecemos el análisis de un proyecto, tenemos que irnos a que cuando nosotros definimos un problema, una necesidad o una oportunidad, es decir, algo que se quiere cambiar, lo planteamos a partir de una idea. Entonces, posterior a esa idea, realizamos una acción que viene siendo una intervención planificada para lograr un resultado esperado. Este resultado es la situación final tras la intervención. El proyecto es una unidad de gestión que lleva inmersa estos tres componentes, desde la idea hacia el momento de la planificación, desde el momento de la ejecución o acción determinada y el momento de la evaluación si se cumplió el resultado esperado. Por eso, un proyecto tiene un ciclo de vida. Este ciclo de vida está determinado por las fases del proyecto. Básicamente, las cuatro fases son preinversión, inversión, operación y evaluación. En la fase de preinversión, tenemos tres subfases: la identificación, la preparación y la estructuración. En la identificación es cuando establecemos el problema, la solución y terminamos con la matriz de marco lógico. En la etapa de preparación tenemos que realizar unos análisis legal, de mercado, técnico, ambiental, financiero, que nos permite darle una viabilidad al proyecto. Posteriormente realizamos una estructuración que pasamos de una etapa conceptual a una etapa más detallada de este proceso de formulación. La estructuración ya conlleva una evaluación financiera, económica y social, pero también conlleva que hubo un análisis de prefactibilidad. Posteriormente, que pasamos con el análisis de factibilidad, empezamos con la inversión. En la inversión tenemos dos momentos: la ejecución, que es la implementación de la inversión propiamente dicha, es decir, la asignación de recursos para la puesta en marcha, y el seguimiento, que se basa en el control de indicadores. Este proceso de seguimiento realmente va en todas las fases del proyecto. La fase siguiente es de la operación, es ya la puesta en marcha del proyecto luego de haber terminado la fase de inversión. En este momento, el proyecto está entregando los bienes o servicios del proyecto a los usuarios o beneficiarios. La última fase es la fase de evaluación. En esta fase se realiza una medición de impacto a nivel intermedio y a nivel ex post o posterior al haber terminado la implementación o la operación del proyecto. Como podemos observar, en este proceso de la definición de marco lógico, estamos en la fase de identificación. Para crear la matriz de marco lógico,
tenemos que establecer 5 etapas. Tenemos que ponerlo a realizar unas actividades que nos conlleven a tener una matriz de marco lógico bien hecha. La primera actividad es el análisis de involucrados. La segunda, el análisis de problemas. La tercera, el análisis de objetivos. La cuarta, análisis de alternativas de solución. La quinta, elaboración de la matriz de marco lógico. Con la definición de las dos primeras actividades, establecemos la identificación del problema. Elaborando la actividad 3 y la actividad 4, identificamos el proyecto. En la matriz de marco lógico implica un resumen de todo lo anterior. Etapa 1. Análisis de involucrados. Para realizar la etapa 1, tenemos que identificar el problema a partir de la identificación de unos grupos y organizaciones que directamente o indirectamente están involucrados con el problema que consideramos realizar. Lo más importante en este momento es que debemos considerar sus intereses, limitaciones, aportes a la solución para maximizar el apoyo y minimizar la resistencia cuando el proyecto empieza a ser ejecutado. Para realizar el análisis involucrado, a su vez tenemos 4 pasos. Primer paso, en un formato, en un cuadro, registre los grupos de personas identificadas como beneficiarios del proyecto y las organizaciones que tienen relación con el problema y la posible solución. Segundo paso, establezca cuáles son estos intereses. Tercer paso, cuáles son los problemas percibidos por los grupos de intereses o actores. Entonces tenemos que registrar los problemas, las condiciones negativas o necesidades humanas percibidos por los grupos identificados. El cuarto paso es establecer los recursos o mandatos. Los recursos son aquellas aportaciones, por ejemplo, mano de obra, servicios, dinero, material, etcétera, que pueden suministrar aquellos grupos que pueden contribuir a la solución del problema. Los mandatos se refieren a funciones o poderes dados por la autoridad formal a entidades y organizaciones que pueden participar como involucrados en el proyecto o que tienen la obligación de hacerlo precisamente por ese mandato. Igualmente tenemos que considerar que no solamente vamos a analizar aquellos recursos o mandatos de unos involucrados que pueden favorecer el proyecto, sino que también los que lo pueden entorpecer. Vamos a recapitular esta primera fase. Vamos a llenar un formato que es un cuadro como el que estamos viendo en este momento, en la cual la primera columna registramos las personas identificadas como involucrados, primero los beneficiarios y luego las organizaciones que tienen relación con el problema y la posible solución. En la columna siguiente colocamos los intereses de aquellos grupos. En la columna tercera colocamos los problemas como ellos los perciben. Estos problemas deben colocarse como condiciones negativas o necesidades humanas que son los percibidos por aquellos grupos. En la última columna colocamos los recursos o mandatos. Repetimos, los recursos son las aportaciones que pueden dar los grupos de interés como servicios, mano de obra, dinero, material, y aquellos mandatos son aquellas obligaciones o aquellas poderes que son entregados a entidades y personas por una autoridad formal en el ejercicio del sector donde participa el proyecto. Debemos tener en cuenta que un proyecto de intervención social debe marcarse dentro de un plan de desarrollo nacional, regional o local, por lo cual se deben revisar los objetivos, estrategias, los programas e indicadores definidos dentro de este plan para que se deban seleccionar aquellos que tengan relación con el proyecto. También debemos obtener datos de los planes estratégicos por cada entidad que pueda involucrarse en el proyecto. Estos planes estratégicos están disponibles en sus propias páginas web. Es muy importante que en el cuadro de análisis de involucrado
esté revisado y permanentemente actualizado durante el diseño y la ejecución del proyecto, pues este puede variar. Este debe revisarse y actualizarse permanentemente porque algunos involucrados pueden abandonar el proyecto y también pueden aparecer nuevos que apoyen nuevas estrategias para lograr el objetivo. Etapa 2. Análisis de problemas. Luego de tener el cuadro de involucrado, la fase siguiente es el análisis de problemas. El elemento más importante es que debemos seleccionar o escoger el problema para trabajar nuestro proyecto. En este momento tenemos que preguntarnos cuál es la necesidad humana o oportunidad que hemos detectado, quiénes serán los posibles beneficiados. En el entorno hay productos similares a los que va a ofrecer el proyecto. Si los hay, ¿qué características tienen? Mi propuesta es un producto o es un servicio. Las condiciones actuales podrían permitir el desarrollo del proyecto. ¿Quiénes se verían afectados por el proyecto? ¿Qué necesitaría para poder iniciar el proyecto? El proyecto no se da en el vacío. Si hay un problema es porque existe una población que lo sufre. Por lo tanto, es importante definir muy bien la población. En esta población vamos a tener población potencialmente afectada y población no afectada por el problema. De la población potencialmente afectada vamos a escoger la población objetivo, que es la que los recursos del proyecto van a realizar la intervención, y habrá una población que no va a ser intervenida con el proyecto. Esa población la podemos denominar población postergada. En el análisis de problema tenemos que establecer la definición del problema. El problema resume una situación problemática y que hay que realizarla de forma clara y breve. El problema se formula como un hecho negativo, como una situación que debe ser revertida. Define una población afectada y un área de enfoque. Por ejemplo, estudiantes de familias con ingresos por debajo de los 3 salarios mínimos. Describe una situación del problema central. Por ejemplo, elevado nivel de deserción escolar en la localidad tal. ¿Okay? El adecuado planteamiento de un problema es eficaz detonador de las posibles soluciones del proyecto. No confundir el problema con la falta de solución. Nosotros podemos enunciar, por ejemplo, que hay que entregar casas a los pobres. Y esta es una forma inadecuada de formular el problema. La forma adecuada es: existe población pobre carente de un lugar digno donde habitar. Por ejemplo, podemos argumentar: hace falta un semáforo en esta intersección. Y esta es una forma inadecuada de enunciar el problema. Una forma correcta es: hay una alta tasa de accidentes en la intersección. Vamos a colocar otros ejemplos. Un problema mal formulado sería: baja cobertura de los servicios de atención primaria en salud para la población materno-infantil en la localidad X. El problema bien formulado sería: alta incidencia de la morbilidad y mortalidad infantil en la localidad X. Otro problema mal formulado: pocas cantidades de escuelas en la localidad X. Problema bien formulado: bajo nivel educacional de la población en edad escolar de la localidad tal. Otro ejemplo de problema mal formulado: insuficiente oferta de servicios de capacitación para el empleo de jóvenes del sector rural. Un problema bien formulado sería: altos niveles de desempleo y subempleo en la población juvenil del sector rural. La metodología de marco lógico es participativa,
Por eso, en la etapa de análisis de problema debe realizarse con un grupo de los posibles beneficiarios y de otros actores involucrados, con lo cual se busca lograr el consenso desde la etapa de diseño del proyecto. Una vez enunciado el problema central o principal, se debe establecer los efectos directos e indirectos que son consecuencia del problema y las causas directas e indirectas que son las razones o motivos que originan el problema. Este esquema se llama árbol de problemas. Tanto los efectos como las causas se deben colocar como problemas, es decir, enunciando una situación negativa. Es por eso, en el marco de la estrategia de participación para la elaboración de la formulación del proyecto, se sugiere realizar una reunión con posibles beneficiarios del proyecto y en esta reunión colocar en un tablero, en el centro del tablero, una hoja con el problema central que hemos establecido. Luego se entregan unas hojas a los asistentes de la reunión para que escriban los efectos, es decir, las consecuencias del problema, y las causas, es decir, el motivo o razón de que ocurre el problema, para que luego se coloquen en el tablero, por encima si son efectos y por debajo si son causas. La idea es que podamos ver a partir de la participación de los asistentes en el tablero un arreglo de papeles conectado por unas líneas que representan la relación de causalidad entre las causas del problema y los efectos. Cuando tenemos toda esta cantidad de hojas a partir de la participación de los asistentes, tenemos que seleccionar aquellas causas y aquellos efectos que realmente podamos intervenir con nuestro proyecto o que son relevantes para nuestro proyecto. Muchas de las causas se nos van a escapar de nuestras manos porque probablemente no van a ser ni pertinentes ni relevantes para el proyecto. En este momento entonces ya tenemos identificado unos efectos, identificado unas causas que están relacionadas con el problema central. Cuando ya tenemos esta selección, buscamos trasladarla a un formato de árbol de problemas porque nosotros tenemos que documentar toda esta fase. Así como ya tenemos un cuadro de involucrado, tenemos que elaborar un formato donde establezcamos los elementos esenciales del árbol de problema. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ajustar los textos de lo que hemos recopilado de la reunión para expresarlos primero como una situación negativa y luego priorizar esas causas, ordenarlas adecuadamente para que tengan relación de causalidad. Reiteramos, no podemos enunciar el problema como la falta de la solución, porque eso nos dificulta encontrar las causas raíces y limita las alternativas de solución. Como podemos observar, el árbol de problema es un instrumento sencillo pero eficaz para identificar las repercusiones del problema porque lo representa gráficamente y aquí podemos ver cómo se encadenan los efectos y las causas. Aquí nos hacemos una reflexión, por ejemplo, bueno, y si el problema no se soluciona, ¿qué consecuencias tendría? Siempre nos debemos preguntar o reflexionar acerca de las causas y los efectos de los problemas que estamos revisando. Para lograr darle el último toque y la definición, tenemos que establecer de aquellos efectos cuáles son los efectos directos o de primer nivel, que vienen siendo las consecuencias inmediatas del problema, y aquellos efectos indirectos o de niveles mayores, que vienen siendo consecuencias de los efectos o efecto del efecto. Al final, vamos a seleccionar de este grupo de efectos uno que va a constituir el efecto final principal que vamos a trabajar con la metodología de marco lógico. Un ejemplo de el establecimiento de efectos que básicamente se refiere
selección, agrupación y jerarquización. Es decir, colocar en el grado de importancia de lo que sea directo a indirecto. Como podemos observar en este ejemplo, hemos establecido un problema. Niños de hasta 5 años que habitan en zonas de alta marginación presentan mala nutrición. Los efectos directos de este problema identificado son altas tasas de enfermedades, bajo rendimiento escolar y aumento de niños que no logran su máximo desarrollo motriz e intelectual. A su vez, hemos identificado unos efectos indirectos, por ejemplo, como el aumento del abandono escolar, eh, que ocasiona mano de obra poco calificada, que a su vez ocasiona menos remuneraciones y que a su vez ocasiona aumento del nivel de pobreza. Como podemos observar, hay un encadenamiento, hay una selección para poder establecer el orden de estos efectos y eso es lo que llamamos jerarquización. Así como hacemos la selección y agrupación y jerarquización de efectos, eso mismo tenemos que realizar en las causas. Por eso tenemos que dividir las causas en causas directas y causas indirectas. Las causas directas son las que afectan directamente al problema y las causas indirectas afectarían a través de las causas, o sea, son causa de las causas. En este momento, para poder establecer una correcta definición de causa, tenemos que preguntar o utilizar la metodología de los 5 porqués. Realizamos a los participantes de la reunión por qué ocurre el problema. Cuando empiecen la lluvia de ideas de las posibles razones, nos detenemos en una de ellas, que viene siendo una causa directa, y preguntamos nuevamente por qué ocurre esa causa. Cuando se empiece a establecer nuevas causas de por qué ocurre esa causa, nuevamente preguntamos por qué. Y esto lo hacemos hasta 5 veces. Esta metodología tan simple y sencilla nos ayuda a encontrar muchas más causas o encadenamiento de causas que nos van a ayudar y a ser muy útil para abordar el proyecto. Por ejemplo, en el problema que hemos colocado como ejemplo, niños de hasta 5 años que habitan en zonas de alta marginación que presentan mala nutrición, podemos colocar que las causas directas son: los padres no tienen ingresos suficientes para alimentar a sus hijos, la asimilación deficiente de nutrientes por el organismo y malos hábitos alimenticios o hábitos alimenticios negativos. ¿Cuáles podrían ser las causas de estas causas? Por ejemplo, que los padres no tienen el ingreso suficiente para alimentar a sus hijos. Una causa indirecta es que hay empleos insuficientes, que hay muchas personas dependientes en el hogar y que hay bajo ingreso en el hogar. ¿Cuál podría ser la causa de que hay empleos insuficientes? El bajo crecimiento económico, que a su vez también se coloca como causa de que hay muchas personas dependientes en el hogar. De esta forma podemos observar un ejemplo del encadenamiento de causa y de la jerarquización de causa que nos permite presentar el árbol de problemas un poco más ordenado. Aquí tenemos la unión del árbol de problemas con el árbol de efectos y el árbol de causas, y podemos observar la estructuración del árbol de problemas con aquellos que hemos seleccionado, pues posiblemente en la reunión en la cual se definió este árbol de problemas se mostraron muchos más efectos o se mostraron muchas más causas. Recapitulemos. Para realizar el árbol de problemas tenemos que escribirlo en un formato. Luego de haber hecho el procedimiento participativo y seleccionar las causas y los efectos que vamos a utilizar en el proyecto, tenemos que redactar primero en un formato el problema central, colocar los efectos directos, los efectos indirectos, las causas directas y las causas indirectas. Aquí lo podemos ver. Se sugiere realizar un formato muy simple porque la idea es que no nos compliquemos con la imagen del árbol como tal. Lo que tenemos que plantear y dejar sentado en la sistematización del proyecto es
las anotaciones sobre aquellas causas directas, por ejemplo, la que colocamos acá. Colocamos los efectos directos en la fila siguiente y luego colocamos los efectos indirectos en la fila por arriba más alejada del problema. Igual, colocamos las causas indirectas, las que más nos interesa colocar en el proyecto para que podamos tener este documento a la mano para cuando vamos a seguir con la siguiente etapa. El análisis de objetivos. Luego de haber definido el árbol de problemas, como se ha dicho, la idea es establecer el árbol de objetivos en los cuales los efectos se transforman en fines, las causas se transforman en medios. Desde este punto de vista, lo que estamos buscando es que la lógica y el proceso del principio de pertinencia lo estaremos definiendo ya desde el momento en que pasamos el árbol de problema con el árbol de objetivo. Es un paso extremadamente importante para poder definir bien la matriz de marco lógico. Acá tenemos que establecer los objetivos cambiando desde la situación negativa en la que hemos visto que está planteado el árbol de problema y lo volvemos en una situación positiva como si estuviera resuelto el problema. En el ejemplo del árbol de problema que hemos mencionado, podemos ver los niños de hasta 5 años que habitan en zonas de alta marginación presentan buena nutrición. Como podemos ver, el problema se ha mostrado de forma positiva, como si estuviera resuelto. ¿Cómo llamamos a este objetivo principal colocado? Le vamos a denominar nuestro propósito del proyecto. Es muy importante que definamos bien nuestro propósito porque se convierte en ese objetivo importante en la cual gira todas las actividades que vamos a realizar. Todas las causas que hemos identificado, las causas directas e indirectas, se colocan en positivo. Por ejemplo, los padres tienen ingresos suficientes para alimentar a sus hijos. Por ejemplo, buena asimilación de nutrientes por el organismo. Hábitos alimenticios positivos. Y tenemos todos aquellos problemas que tenemos en el árbol de problemas, lo hemos pasado enunciándolo de forma como si estuviera resuelto. Lo mismo sucede con los efectos. Los efectos directos, por ejemplo, baja tasa de enfermedades, alto rendimiento escolar, reducción de niños que no logran el máximo desarrollo de motricidad e intelectualidad. Igual, los efectos indirectos también se coloca en términos positivos. Por ejemplo, reducción del abandono escolar, mano de obra calificada, mayores remuneraciones en la sociedad o la comunidad, disminución de nivel de pobreza. Ya eso es un fin bastante último que nosotros tenemos que colocar en el árbol de objetivo porque esto nos ayuda mucho a identificar el paso a seguir. Como hemos dicho, del problema principal, el problema central, lo volvimos nuestro propósito. De los fines que hemos establecido en el árbol de objetivo, escogemos el fin más importante que vamos a trabajar con el proyecto. Por ejemplo, en este caso, se quiso trabajar con el fin disminución de los niveles de pobreza en la localidad de este proyecto. Dentro de las causas, vamos a escoger aquellas que vamos a trabajar en el proyecto suministrando unos bienes o unos servicios a los beneficiarios. Por ejemplo, en los componentes seleccionados podría ser empleos suficientes, impulso a campañas informativas y educación en materia de salud. Estos serían los 3 componentes o productos de este proyecto y que se ha seleccionado a partir del árbol de objetivos. Recapitulemos. Para realizar el árbol de objetivos vamos a definir el propósito del proyecto, que es colocar el problema central
en forma positiva como resuelto o solucionado. ¿Cuáles son los fines? Esto es colocar los efectos en positivo como resuelto o solucionado, y que se basa de los fines colocados en el árbol de problema, y establecemos los medios que también son las causas que hemos colocado en forma de resuelto o solucionado, y que estos serían los medios en los cuales vamos a seleccionar las actividades que vamos a establecer en el proyecto. Como podemos observar, es importante que tengamos el mismo formato del árbol de problema para colocar en el árbol de objetivo. Como puedes, es un cuadrito muy simple, muy sencillo, que se puede sugerir para que no haya ningún inconveniente y se pueda llenar incluso a lápiz en un cuaderno. Lo importante es que se debe realizar el árbol de objetivos y el árbol de problema, porque son requisitos indispensables para poder conducirnos hacia la matriz de marco lógico. Recapitulamos. Primero colocamos en la mitad el propósito, que viene siendo el problema central, colocado de forma como si se hubiese solucionado. Abajo colocamos las causas, y eso lo vamos a llamar los medios, y arriba colocamos los fines, que vienen siendo los efectos colocados de forma positiva. Cuarta etapa: análisis de alternativa de solución. El análisis de alternativa consiste en identificar las estrategias alternativas a partir de los árboles de objetivos y árboles de problema, que si son ejecutadas podrían promover el cambio de la situación a la situación actual, que es un problema o una necesidad, a una situación deseada. Se debe evaluar cada una con varias herramientas de análisis o filtros para ir seleccionando. Estos filtros deben tener en cuenta los intereses de los beneficiarios del proyecto, los recursos financieros disponibles, los resultados de estudios económicos, es decir, análisis de costos, análisis de beneficios, análisis financiero, análisis institucionales, ambientales, de impacto social, de sostenibilidad, de experiencias previas, etc. Los intereses y mandatos de las entidades ejecutoras potenciales. Como debemos realizar unos filtros, tenemos que tener claro en qué consiste esos filtros. El primer filtro podríamos representar en unos principios que son análisis de relevancia, pertinencia, oportunidad, eficacia, eficiencia. Por ejemplo, en análisis de relevancia tenemos que identificar los diferentes conjuntos de objetivos, es decir, los medios para un fin, que puedan ser estrategias potenciales del proyecto. Cuando nosotros analizamos la lógica al pasar del árbol de problema al árbol de objetivo, y al plantear esos problemas en sentido como resuelto, empezamos a mirar unas conexiones. Esas conexiones se refieren a que si yo, por ejemplo, capacito a una persona, hay la probabilidad de que esa persona consiga empleo. Entonces, es esa relación de causalidad los elementos de análisis principal inicial, que le llamamos análisis de relevancia. Es decir, cuáles de estos objetivos que hemos planteado son los que nosotros podemos realmente intervenir, cuáles son los que realmente podemos hacer, y vamos a desechar aquellos que se nos salen de las manos, aquellos que no tenemos la capacidad de hacer, aquellos que de pronto nos costaría demasiado poder hacer. Segundo, análisis de pertinencia. Tenemos que analizar aquellos objetivos o impactar en aquellos objetivos que realmente puedan cumplir con ciertos principios. Por ejemplo, desechar aquellos que no son éticamente deseables, desechar aquellos que no son políticamente factibles, desechar aquellos que ya están trabajándose por otras entidades en el área. Entonces ese se llama análisis de pertinencia, es decir, nosotros no vamos a colocar, aunque podamos hacer el cumplimiento de las actividades para lograr el objetivo, tenemos que pasar el segundo filtro de pertinencia. Es un filtro externo
o un filtro de la interpretación externa de otros involucrados o personas que podrían ser afectadas o afectar el proyecto. Entonces, este segundo filtro nos va a hacer también desechar algunos objetivos. El tercer filtro es el filtro de oportunidad. Tenemos que evaluar las alternativas respecto a los recursos que tengamos disponibles, a, la, a los proyectos que mejor tengamos viabilidad política, el proyecto en los que podamos optimizar el impacto en los beneficiarios o en la entidad que la va a ejecutar, o que podamos acceder más fácilmente a fuentes de financiamiento. Este tercer filtro, el filtro de la oportunidad, empezamos a darle prioridad a aquellas alternativas que más factible nos representan, que más podamos hacer, que más fácil nos sea hacer, y desechamos otras que posiblemente sean relevantes y pertinentes, pero que tal vez tengan menos prioridad que otras que sí podamos hacer. El cuarto filtro, el filtro de la eficacia, es que tenemos que empezar de la alternativa que pasaron los tres primeros filtros, tenemos que ver las que a partir de unos estudios más profundos, por ejemplo, costo-beneficio, por ejemplo, estudios financieros, estudios de impacto social, de estudios de impacto técnico o de aplicación operativa o de impacto ambiental. Entonces nosotros vamos a escoger y priorizar aquellos que más nos sean favorables en estos estudios. En este momento los estudios tienen que contar con la participación de expertos si nosotros no somos expertos en esa área técnica. Por último, el filtro de eficiencia, que luego de haber seleccionado un grupo de proyectos que pasen los otros filtros, pues tenemos que escoger el que sea más fácil que nosotros lo podamos hacer. O sea, aquel proyecto en los cuales se nos sea más fácil o sea menos difícil. Vamos a recapitular entonces con esta etapa 4. Primero vamos a llenar un formato para poder establecer las alternativas de solución. En este formato colocamos entonces las alternativas priorizadas, donde colocamos la más factible, luego de haber establecido los filtros, de primero y siguientes las menos factibles o los que tengan menos puntaje. A todas las alternativas que hemos cogido, por ejemplo, podemos seleccionar de todas las que hemos visto, de 10 alternativas que podíamos hacer, 5 pasaron el primer filtro, luego al final quedaron 3. Tenemos que establecer el análisis profundo de esas 3 alternativas. Uno de los principales análisis es cuál es el costo de implementarla. Por lo tanto, es importante que podamos indagar por el costo de las 3 alternativas o de las 5 si son las que pasaron todos los filtros. Las 5 alternativas, si son las que hemos seleccionado, debemos consultar con expertos cuál es el costo de implementarlo, porque tenemos que colocarlo en este cuadro. Con el experto también tenemos que consultar cuál es el tiempo en que se ejecuta o se implementa o se pone en marcha el proyecto. Con el experto tenemos que consultar cuáles son los riesgos, es decir, qué podría afectar el proyecto, pero también qué variable externa podría impulsar el proyecto. Y por último, tenemos que colocar en el cuadro cuáles son los recursos disponibles para cada una de las alternativas de solución. El cuadro se vería así. Como hemos visto en la primera columna, colocamos las alternativas, la jerarquizamos, colocamos de primera la que sea la más factible y así colocamos siguiente, pero no vamos a descartar nada hasta que se coloquen todos los datos, porque a partir de allí, con la colocación de todos los datos, es que podemos realmente establecer cuál es el proyecto que vamos a realizar. Es posible que una mirada de un experto nos pueda cambiar lo que uno pensaba era lo más factible y lo era más priorizado. Finalmente, estos 4 pasos nos va a conllevar hacia la matriz de marco lógico.
Si lo hicimos bien, si hicimos bien estos cuatro pasos, la matriz de marco lógico ya tendría un gran avance con la elaboración de los otros pasos. Vamos a recapitular. En la etapa 1 identificamos un problema y los involucrados. En la etapa 2 examinamos los efectos que provoca el problema, identificamos las causas del problema. En la etapa 3 establecimos una situación deseada, o sea, el objetivo o propósito, y identificamos los medios para lograr la solución de ese problema. En la etapa 4 definimos unas acciones y configuramos unas alternativas de proyecto. Esas soluciones, al establecer esos análisis, nos conlleva a poder realizar mucho más fácil la construcción del resumen narrativo, que es lo que realmente significa la matriz de marco lógico. Entonces, ¿qué tenemos en la matriz de marco lógico? Tenemos el propósito, pero ya tenemos un propósito analizado y que debe ser alineado a los objetivos de nivel superior de los planes de desarrollo nacional, departamental o municipal o sectoriales. Tenemos los componentes o productos. Estos son bienes o servicios que entrega el proyecto a sus beneficiarios para cumplir el objetivo, y las actividades para producirlos. Tenemos que colocar unos indicadores porque tenemos que medir cómo va el avance del proyecto y que tenemos que medir cómo nos estamos conduciendo a los objetivos del proyecto. A partir de los indicadores podemos ver una métrica si tenemos que hacer unos ajustes o tenemos que hacer una acción que impulse o mejore el logro de los objetivos. Los medios de verificación, que vienen siendo aquellos elementos que nos permiten verificar que esos indicadores se están cumpliendo. Y unos supuestos que son riesgos, hipótesis o contingencias que pueden afectar el logro del proyecto y que lo dimensionamos como aquellos aspectos externos al proyecto. Los elementos que vamos a trabajar para construir entonces la matriz de marco lógico es aquel fin que seleccionamos del árbol del objetivo. Ese fin principal lo colocamos en la parte de arriba que dice fin, en el cuadrito que dice fin. Luego colocamos ese propósito que hemos definido en el árbol de objetivos, lo colocamos aquí donde dice propósito. En productos escogemos los tres causas que se convirtieron en medios. Bueno, escogemos los medios, esos tres medios que seleccionamos de todo el grupo de causas que definimos como medios en el árbol de objetivos. Colocamos esos tres acá y que deben estar vinculados estrechamente a la alternativa de solución que escogimos y priorizamos en el cuadro de alternativas de solución. En ese momento, como nosotros hicimos un análisis de costos, de riesgos, y a partir de la información de los involucrados, cómo podían participar acá con recursos, ya tenemos claro las actividades. ¿Por qué? Porque para lograr estos tres componentes o productos, debemos haber definido entonces qué es lo que implica llegar a ellas. Entonces aquí colocamos esas actividades. Por ejemplo, para lograr el componente 1 se necesita la actividad 1 y la actividad 2. La A1.1 es la primera actividad del componente 1. La A1.2 es la segunda actividad para lograr el componente 1. Si completamos estas dos actividades, entonces podemos demostrar que logramos el componente 1 o producto 1. De la misma forma, la actividad A2.1 es la primera actividad del componente 2 y la A2.2 es la segunda actividad del componente 2. Si logramos estas dos actividades, entregamos el componente 2. Como esto es un cuadro de ejemplo, podrían ser 3 actividades del componente 1 o 4 actividades del componente 1, 5 actividades del componente 2. Por lo tanto, si hay, por ejemplo, 3 actividades
en el componente 1 habría que añadir la actividad A1, A1.3. Esa viene siendo las tres actividades para lograr el componente 1. Como hemos hablado, cada actividad, cada componente, el propósito y el fin, debemos plantearlo en unos indicadores. Estos indicadores, por ejemplo, pueden ser las métricas que establecemos en un proyecto. Si nosotros queremos, por ejemplo, en el ¿cuántos niños, dice las métricas, menores de 5 años que están padeciendo de problemas de nutrición? Entonces, ¿cuántos niños vamos a impactar con el proyecto? Esa métrica viene siendo parte de los indicadores que vamos a demostrar. En las fuentes de verificación debemos colocar y cómo vamos a demostrar que esos niños resolvieron el problema que tenían de nutrición, que es en el ejemplo del proyecto que tenemos. Bueno, las fuentes de verificación pues pueden ser exámenes de laboratorio, pueden ser revisiones de entidades especializadas con unos informes especiales, etcétera. Lo importante es que en los proyectos deben haber evidencias o medios de verificación para todas las actividades. Si el proyecto implica, por ejemplo, construir una infraestructura de atención, entonces podemos colocar como la fuente de verificación los documentos que muestran que se hizo esa infraestructura. Fotos, informes, registros públicos, etcétera. Y por último, en la columna de supuestos tenemos que colocar aquellos aspectos positivos que pueden ser riesgos, que pueden ser hipótesis, supuestos, que pueden afectar el proyecto o que también pueden ayudar al proyecto. Por ejemplo, que nosotros hagamos un proyecto de siembra y que el supuesto es que no llueva. Colocamos esos supuestos, pero es porque tenemos que preparar el proyecto a esa contingencia. Tenemos que prepararnos para si llueve, para cuando suceda, cómo vamos a actuar nosotros. Difícilmente podemos hacer algo para impedir que llueva, pero nosotros sí podemos hacer algo en cómo nosotros podemos reaccionar si llueve. Bueno, esta es una presentación bastante resumida de la formulación de proyecto con el enfoque de marco lógico. A partir de ahora, entonces, procedemos a realizar un ejemplo, una actividad, y muchas gracias por estar con nosotros.